Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un programa más de Hablando sobre nuestra cultura ancestral. Aquí en Templo Mayor, Centro Cultural Templo Mayor, en donde la palabra florece. Y el tema de hoy es el tema de esta actualidad y el tema de siempre, la resistencia de México. La resistencia de México, Tenochtitlan, y ese corazón guerrero que nos dejaron los abuelos y que no ha parado de latir desde hace más de 500 años, cuando dejaron esa palabra de resistir. Y bueno, qué mejor ejemplo de resistencia que el Tata que tenemos hoy y que cada programa tenemos de invitado, el jefe Jesús León Salgado, el capitán general de insignias aztecas y de esa fuerza que dejara la generala Guadalupe Nanita, una mujer de lucha, una mujer de continuidad, una mujer de trabajo y que señaló el camino que ha seguido impecablemente. Pues jefe, un honor tenerlo un día más con nosotros y bueno, pues hablar de esa resistencia que usted la ha llevado por muchos años y mire que es realmente resistencia. Pues muchas gracias otra vez al dador de vida y ha permitido encaminar los pasos a este lugarcito y gracias a la labor que mi hijita Diana realiza y que aquí está presente, le agradezco su presencia, que hace posible este medio de comunicación para los cuatro vientos de los corazoncitos, para hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentales, tan al día a día, y al equipo de colaboradores que tiene, que pues ella me ha pedido que venga y como estoy vengo a honrar la palabra de su petición, a venir a hablar de los nuestros. No es un favor, es nuestro deber venir a hablar aquí de lo que la herencia espiritual y cultural que nos dejaron nuestros ancestros. No sé si siga o sigues hablando tú, hija. No, por favor. Ahora sí que jefe, usted es el que nos pone y nos ha puesto por tantos años la muestra de lo que es resistencia y la palabra heredada que le dejaron para este tiempo. Pues es correcto, esta resistencia se da gracias a la enseñanza que nos dejaron nuestros sabios tlamatinimes, llamados así originalmente, hoy conocidos popularmente como jefes de danza, jefes de danza, maestros de la vida, códices vivos, de esos grandes señores que resistieron de 1521 para atrás y de 1521 a la fecha, con sus legado que nos inculcaron con ellos, con resultados y que enriquecieron no tan solo nuestra vida, sino nuestro espíritu para poder ser cadenas de servicio a lo sagrado, a la humanidad, conforme a la filosofía antana de nuestros ancestros. Y el tema de hoy es la defensa heroica de México Tenochtitlan, esa resistencia que hemos sostenido desde 1521 para atrás y a la fecha. Estamos hablando de 505 años, desde ese acontecimiento del 13 de agosto de 1521, cuando se define la realidad que ahora tenemos, pero fincada en una gran espiritualidad, una gran cultura, una gran realidad material que hoy envidia y necesita el mundo. Para entrar a este tema, quisiera recordar temas, este tema da para mucho, pero primero iniciar desde que el señor Cristóbal Colón, cuando llegó a nuestras tierras, el 12 de octubre de 1492, pues él llegó buscando otros continentes, otras tierras, las Indias. Y pues ese acontecimiento marcó un hecho que hasta la fecha hoy los mexicanos debemos de tener muy claros. Hay errores históricos muy graves y que se han ido borrando con ahora 505 años que podemos hacer un resumen, una evaluación de los graves, de las graves mentiras, suposiciones, creencias, imposiciones e injusticias que hemos tenido que enfrentar a lo largo de ese tiempo.
Y pues desde aspectos tan eh, generales como ellos creyeron que a este continente era un nuevo continente y que lo habían encontrado. Y al revés, pues, los abuelos encontraron a ellos porque ya habitábamos aquí. Ellos estaban perdidos. Y le llamaron las Indias y nos llamaron indios. Entonces no somos indios, somos herederos de grandes pueblos, culturas y pueblos originarios para empezar. Tenemos que desterrar el término de indio, de indígena, de indigentes, porque es una irrealidad y tenemos que retomar a la realidad. Y en 1507 le pusieron el nombre de América, porque Américo Vespucio, un geógrafo importante europeo, pues le puso su nombre, a América. En el año de 1823, en la época de la independencia, la primera legislatura, la primer congreso que se instaló, que ahí se evaluó que nuestro país, ya recobrando nuestro nombre, nuestra independencia, se llamara Anáhuac, porque es el nombre original que le pusieron nuestros abuelos, Anáhuac, no América. Y así está en nuestros códices, en los historiadores, es más, lo mencionan. Y se evaluó que se retomaran el nombre original. Y al final, pues decidieron en 1823 que se llamara Estados Unidos Mexicanos. Pero no tan solo era ese concepto en nuestro territorio, sino era a nivel de un continente. Entonces, el nombre original, sabio, que le pusieron los abuelos, fue Anáhuac, y es Anáhuac, que significa lugar grande rodeado por los cuatro lados de agua. El concepto es Ate de agua y Nahui cuatro, Anáhuac. Por eso es que este continente de cuatro lados rodeado de agua, su nombre exacto para nosotros es Anáhuac. Y vamos a hablar de Anáhuac, porque el corazón de esa defensa fue Mexico Tenochtitlan. Ya teniendo esta visión de que con la llegada de los europeos, atrás de ellos vienen más incursiones. Y viene una que pues es preciso señalar aquí. El, el señor Hernando de Cortés. Que ¿quién es el señor Hernando de Cortés? Pues un español. Y pues al final de cuentas vino huyendo porque fue un delincuente, fue un criminal y lo venían persiguiendo las autoridades españolas. Él llega a Cuba y en Cuba emprende su viaje a estas tierras mexicanas. Él sale de Cuba en febrero de 1519. Llega a estas tierras en abril de 1519. Y él ya sabía del esplendor material que había en estas tierras. Y él venía en búsqueda de esa ambición, de ese poder material. Este personaje, durante su caminar, pues aprovecha la encomienda que le dieron de Cuba para salir de expedición, pero le prohibieron la colonización y lo hizo. Entonces, eso hizo que en aquel entonces fuera perseguido por sus desacatos a las leyes, a las normas y ordenamientos reales de la corona de aquel entonces. Él viene huyendo y llega a estas tierras, se interna y llega en Veracruz, lo que le llama la rica Veracruz, la rica villa de Veracruz. Él sigue caminando y a su paso él va engañando a pueblos de gente noble, de gente hospitalaria, y así seguimos siendo. Y eso le ayudó a él para continuar con sus ambiciones disfrazadas de hermandad, disfrazadas de beneficios a nuestros pueblos. Nosotros siempre somos hospitalarios, somos gente de bien, los mexicanos, y esa es una característica que hay que resaltar de lo que es México, y seguimos siendo un país alegre, un país que nos unimos. Y ahora con lo del mundial, pues ahí está una muestra. Somos mexicanos donde sea esa alegría, esa jovialidad.
porque vienen nuestros genes de épocas antanas, y eso el Señor lo aprovecha. Él llega al final de cuentas en su recorrido el 8 de noviembre aquí, a estas tierras, a Mexico Tenochtitlan. El señor Hueytlatoani Moctezuma Xocoyotzin ya fue advertido de la presencia de él y de los actos sanguinarios que venía realizando durante su caminar. Uno de ellos fue en Cholula, en octubre, el 14 de octubre de 1519, y ahorita hablaré de ese acto sanguinario, cobarde, de la matanza en ese lugar tan sagrado, tan importante en Cholula. Llega aquí y la estrategia que estableció nuestro señor Moctezuma Xocoyotzin fue de diplomacia, fue de una alta cultura, y él lo recibió como cualquier cultura civilizada de altos saberes recibe, no con guerra, sino lo recibe con hospitalidad, con respeto, porque no conocíamos a bien su vida, de dónde venía. Y pues nuestro abuelo, él con su sabiduría, pues le planteó una aceptación de saberes, de respeto humano, de respeto de seres, de personas, y no de violencia, de engaños. Un pueblo auténtico, limpio, traducido en el señor Moctezuma Xocoyotzin. Él lo recibe el 8 de noviembre, y ¿qué creen? Y lo hospeda en el Palacio de Azayacat, que ese era un lugar especial, muy particular, de grandeza de Mexico Tenochtitlan, y le da esa hospitalidad que es característica de los mexicanos. Y el 14 de noviembre lo hace preso el señor Moctezuma Xocoyotzin a nuestro abuelito. Fíjense nada más. Lo reciben y lo hacen preso a nuestro abuelo Moctezuma Xocoyotzin. 7 meses y medio estuvo en cautiverio el señor Moctezuma Xocoyotzin. Eso poco se habla. Para que a través de él, ese es el señor, el traidor Hernán Cortés, porque traicionó la hospitalidad, la hermandad que le ofreció nuestro pueblo, abusaron para poder controlar a un pueblo indomable en ese momento y hasta la fecha. Aún así no lo lograron, porque tuvieron al señor Moctezuma Xocoyotzin en cautiverio, y a través de él querían gobernar Mexico Tenochtitlan. Y lo hicieron preso de tal manera que, pues, así fueron 7 meses y medio. Y nuestro pueblo, en una de las festividades tradicionales, hay asesinatos a los nuestros, a nuestras familias, y el pueblo se molesta, se enoja y empieza entonces a hacer la acción de expulsar a los invasores, porque aquí comían, aquí dormían, y el pueblo le siguió dando esas atenciones, y cuando sacrificaron a nuestro pueblo en una fiesta donde ellos estaban desarmados, nuestros abuelos se sacan la casta y los echan de nuestro territorio. ¿Y cuál fue esa fecha? El 30 de junio de 1520. Entonces, y se van huyendo. Eso ya hablamos aquí de la noche victoriosa de Cuitláhuac, de la noche triunfante de los mexicanos. Se habla de los libros oficiales de gobierno, la noche triste, sí, pero ¿para quién? Para ellos, no para nosotros. Fíjense cómo lo disfraza la historia oficial, la noche triste, sí. Y debe ser la noche triunfante, así debe estar en los libros de texto de las escuelas, porque así nos enseñaron la historia y nos enseñan. Y se van huyendo estos personajes, y ratifico la visión tan humanitaria, de valores, de respeto de los nuestros como pueblo que seguimos siendo. Los expulsaron de su territorio, y una de nuestros cánones, de nuestra visión de vida, de respeto, ahí se demostró, porque al expulsarlos del territorio del Metro Hidalgo para arriba ya no los persiguieron, porque cuando un invasor se le expulsa y sale del territorio, para nosotros ya está derrotado. Y ahí se demuestra la visión tan profunda, humanitaria, tan de gran cultura,
para nosotros esos códigos de guerra ya no fueron atrás de él y lo asesinaron, lo mataron, que bien se lo merecían, porque él ya había asesinado a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestras familias de una manera cobarde, sin armas. Y se fue a llorar allá. Ahí nos quedamos en ese momento de la noche triste. Bueno, eso fue el 30 de junio. El señor se va, Hernando de Cortés, y va a llorar su derrota y se refugia en Tlaxcala. Y los abuelos tlaxcaltecas fueron víctimas también de sus engaños, de sus ofertas de beneficio que nunca les cumplió. Y ahí planea el regreso a Mexico, Tenochtitlan, y viene hacia nuestro pueblo con revancha. Y aquí hay algo que se me pasa. El señor Cuitláhuac, en esa noche, se convirtió en el héroe, porque el señor Cuitláhuac era el jefe de los ejércitos, era hermano del señor Moctezuma Xocoyotzin. Fíjense la estrategia también de los abuelos, que hay que resaltar. Cuando hicieron al señor Moctezuma Xocoyotzin preso, lo tenían cauto, y también al señor Cuitláhuac, él les dice a los invasores que dejara libre al señor Cuitláhuac para que fuera a calmar la rebeldía, el enojo del pueblo. Pero lo dijo de una manera estratégica para que él saliera a organizar la defensa de nuestro pueblo. Y le creyeron y lo dejaron libre. Y fue lo que hizo. Por eso se hizo esa estrategia de defensa para que nuestro pueblo recuperara su libertad, y se logró, al menos en ese momento. Pero fue esa visión del señor Moctezuma Xocoyotzin cuando él ve esa traición hacia nuestra hospitalidad, hacia nuestras formas de respeto de vida. Que quede muy claro, que se hable de esto, que se diga a nuestros hijos cómo éramos y cómo somos. El señor Cuitláhuac lo logra, y como saben, duró poco tiempo el señor Cuitláhuac por la enfermedad que trajeron los extranjeros, los invasores, que por cierto no es una la época de la conquista, eso es aberrante. Aquí no fue conquista, fue una invasión por sangre, por engaños, por traiciones, y fue un genocidio, porque el genocidio es toda acción tendiente a terminar con un pueblo, con una religión, con una cultura. Fue lo que vino a hacer este señor y con todos los que le creyeron. Fue genocidio, entonces no es conquista. Y esto, pues, es indignante. Hoy en día se habla de crímenes de guerra, y cuando se asesinan a personas sin armas de una manera cobarde son crímenes de guerra. Y el señor lo hizo en su paso a Mexico, Tenochtitlan, en la matanza de acá de Cholula, Puebla. Él, fíjense lo que llegó a realizar. Él convocó a los gobernantes, a los sacerdotes, a los jefes de guerra, para tener una reunión, y en esa reunión la aprovechó para matarlos, para hacerlos presos. Y después de ahí siguió con el pueblo. Entonces, fíjense los crímenes de guerra que cometió el señor Hernán Cortés en base a traición. Y nuestro pueblo él lo justificó porque según iba a haber una subordinación. ¿Pero subordinación a qué? Si no estábamos sometidos a ellos. Entonces, pero eso fue su justificación. En la carta segunda que manda Hernán Cortés a Carlos V, ahí habla de ese momento tan lamentable, pero lo justifica de una manera aberrante, como todo lo que justificó, sus actos injustificables. Y pues esa matanza de Cholula, que poco se habla, de su lugar sagrado, de comercio tan importante, uno de los más importantes después de Tenochtitlan, fue ahí donde hubo derramamiento de sangre. Y por eso se le llama a esos asesinatos, actos asesinos de guerra, porque eso fue cuando le roban a una casa hace 100 años, pues hace 100 años fue un hecho que se llama robo, y no se puede justificar en cualquier tiempo un robo, un asesinato.
Y es lo que estamos hoy teniendo que revisar, que te tienen que corregir esas acciones de abuso, de guerra, porque aquí pues nos robaron. Y no nos robaron tan solo este, lo material, sino si quisieron llevar la honorabilidad que jamás lo lograron. Y es lo que tenemos los mexicanos. Y ahorita lo digo porque. Entonces, el señor Cuitláhuac duró al frente como Tlatoani. El 29 de junio él fue elegido Tlatoani y el 30 hace la defensa y duró muy poco. Al irse el señor, ya saben que trascendió de viruela, de ahí su nombre de él que significa excremento, porque él ya venía destinado a esa realidad. Nuestros nombres de los tlatoanes y todos los nombres antiguos es conforme a la misión y el destino en el Tonalpohualli. Y por eso, no, de excremento, pues así él pues venía con su misión de terminar sus pasos después de dar esa defensa histórica. Pero no tan solo afectó al señor Cuitláhuac, afectó a todo el pueblo de México. De ahí de nuestros muchos guerreros murieron. Porque esa enfermedad no se conocía en México, no había viruela aquí. Se curaban otras enfermedades conocidas, pero esa, mientras aprendían a conocerla, y pues se llevó a muchos de los nuestros. Y eso ayudó a facilitar también que pues hubiese bajas de nuestros guerreros que estaban defendiendo nuestra libertad, nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Y eso fue un hecho real. Pero esa realidad fue superada al elegir al señor Cuitláhuac, al señor Cuauhtémoc, al 11º Tlatoani de México. El señor Cuauhtémoc, él era tlacateca, él era el jefe de los ejércitos en Tlatelolco, era una jerarquía muy, después del Tlatoani, el que le seguía como segundo era el Tlacatecas, y él en esta emergencia fue elegido Tlatoani para emprender la gran defensa de Mexico Tenochtitlan. Y entonces, todavía la etapa del señor Cuitláhuac manda a guerreros a Otumba, que cada año hacemos velación, se hace un rezo de danza para recordar a los abuelos caídos que dieron su vida, su sangre por nosotros, conmemorando 506 años actualmente de esa defensa de los abuelos, de otompenses, de la región y de Mexico Tenochtitlan, y se dio esa defensa digna. Y como el traidor Hernán Cortés sabía de nuestras estrategias, pues hizo preso al jefe de los ejércitos que se envió de México y lo asesinó, tomó el estandarte y para nosotros ahí la defensa terminó. Porque no era matar por matar, era demostrar quién ganaba. Y por eso esa batalla no fue una derrota, fue una continuidad de nuestra lucha para seguir defendiéndonos. Fue eso el 7 de julio de 1520. Entonces, el señor Hernando de Cortés, planeando cómo hacer frente a los guerreros mexicas, que él se dio cuenta que por campo era muy difícil ganarles. Entonces diseñó una estrategia que fue naval, porque Mexico Tenochtitlan estaba rodeado de agua. Entonces ellos traen una gran experiencia con los barcos para bergantines, que así les llamaban, que es un barco, una embarcación con dos palos, uno largo y uno corto, con velas cuadradas. Entonces con los abuelos tlaxcaltecas, con madera de los abuelos tlaxcaltecas, empezaron a crear barcos para incursionar en el nuevo ataque a nuestro territorio. Y ese ataque empezó en mayo, el 30 de mayo de 1521. Llegan otra vez aquí. Llegan y la estrategia se centró en hacer un sitio. Cercaron a nuestro pueblo.
En aquel entonces habla de 200,000, 300,000 personas. Hay unas fuentes, otras de 70 a 90,000 personas que vivíamos, nuestros ancestros aquí en México, Tenochtitlan. Cercaron porque ese era el principio de la estrategia. Al cercar les bloquearon alimentos, les bloquearon todo tipo de comunicación, les bloquearon el agua, la envenenaron, porque los abuelos comían peces, comíamos raíces, comíamos patos. Fueron 73 años, 73 años, 73, perdón, días, 73 días de la batalla. Y así lo dice el señor Cortés en su tercera carta de relación que manda a Carlos V de esas batallas. Fíjense, 73 días asediados. Entonces, esos 73 días había combates día y noche, había batallas. Se dice fácil. Rodeados de hermanos tlaxcaltecas, de Texcoco, de Chalco, de Iztapalapa, engañados por la labia del invasor. Y que las actuales generaciones tenemos que tener cuidado que no nos dejemos engañar, como ya nos han engañado muchos, para usarnos para sus fines. Bueno, entonces, a lo largo de 73 días, se les planteó a nuestros abuelos mínimo 3 veces que se doblegaran. Y no aceptaron los abuelos. No aceptaron. Dieron la batalla. No fue un día, ni 2, ni 3. Fueron 2 meses y medio. Junio, julio y hasta el 13 de agosto. Y no se dieron. No pactaron con el traidor, con el invasor. Fue su dignidad. No compraron. No nos derrotaron. Estuvimos de pie, morimos de pie. Y es algo que resaltar en la defensa heroica. Y lo seguimos haciendo hoy en día con todo lo que hemos venido realizando los mexicanos en nuestras vidas, nuestros antepasados y hasta la fecha. Y también ahorita digo por qué. Cuando los abuelos no se dieron, el señor Cuauhtémoc, pues se dio cuenta que nuestro pueblo había muertos por todos lados, había enfermedad, había epidemia. Ya no había fuerzas porque no había alimentos y el agua estaba envenenada. Ellos se dieron cuenta que era la manera de ganarle a nuestro pueblo. Esa estrategia militar la implementaron mucho en Europa. En vez de enfrentarse cuerpo a cuerpo, sitiar. Es una manera cobarde, porque pues de enfrentarse uno con otro, a ver cómo nos va. Pero primero te debilito, primero te mato de hambre, te debilito y después te enfrento. Pues es la estrategia europea. Y aquí nuestra estrategia es, cuando nuestros abuelos declaraban la guerra a un pueblo, se le planteaba la unión. Entonces 2, 3 veces, ya la tercera dice, bueno, entonces te vas a declarar la guerra. Pero si lo veían débil y sin armas, alimentaban ese pueblo y los armaban, para que no fuera una guerra desventajosa. Así lo hacían los mexicas. Esos eran nuestros actos de honor que teníamos y tenemos en los combates de cuerpo a cuerpo. De acá, pues era lo que menos les importaba era la humanidad y la vida del ser humano. Y nosotros sí nos importaba el respeto. El 30 de junio que no se fue a acabar con la vida del traidor por nuestra honorabilidad, porque somos lo que somos los mexicanos íntegros. Decimos y hacemos. Ahora nos falta mucho que aprender de eso porque se ha olvidado mucho. Y el señor Cuauhtémoc pues logró esa defensa heroica 73 días. Y el 13 de agosto de 1521 convocó reunión para decir al pueblo, y es la famosa consigna de Anáhuac: nuestro sol se ocultó, nos ha dejado la completa oscuridad, de hoy en adelante nuestras enseñanzas serán de hijos, de padres a hijos, y en el seno de nuestros hogares. Y fue cuando los grupos de danza empezamos a surgir, cuando las enseñanzas se fue de padres a hijos en el seno de nuestros hogares. Por eso los oratorios están ahí jugando un papel que desde ahí, desde 1521 a la fecha, nos reunimos
para hablar de lo nuestro y seguir esa reconquista. Entonces, ¿qué hizo el señor Cuauhtémoc? Él se fue y entrega las armas, porque era otro código para decir, bueno, pues ya no mates a mi pueblo, aquí estoy, te entrego mis armas. Lo hizo por defender a su pueblo. La historia oficial dice que iba él huyendo y que lo capturaron porque iba huyendo. Eso es una gran mentira. Aquí había honorabilidad. El Tlatoani nunca dejaba a su pueblo. Es como los jefes de danza, nunca dejamos a nuestros corazoncitos que están con nosotros. Venir desde esos actos memoriales de nuestros abuelos. Y él entrega las armas y también fue hecho preso para poder controlar al pueblo de México a través de él. Y pues lo asesinan, que después de estar preso 4 años, lo asesinan y ya saben, lo descuartizan allá rumbo a las Higueras. Fíjense la crueldad de estos personajes que vinieron aquí, que en conclusión fueron asesinos, bárbaros, ignorantes, el tipo de personas que invadieron nuestro país y que nos trajeron pues lo negativo que ahora hemos trabajado por a lo largo de 505 años de desterrar, de limpiar toda esa vida contraria que dice, nos vinieron a civilizar. ¿De qué? Si aquí ya había medicina, ya había ciencias, había un gran esplendor cultural hasta 1521. Y de 1521 para acá, ¿qué esplendor cultural hemos tenido los mexicanos? Pregunto. Y hay satélites, hay ciencias, universidades. En nuestros tiempos había universidades, el Calmecamec, el Cuicacaltin, el Tepozcaltin. Había un equilibrio económico, social, político, espiritual, material. Y hoy, pregunto, ¿cómo lo hicieron los abuelos? Por eso la gran resistencia es recuperar lo nuestro. Estamos trabajando en eso desde este lugar, dando a conocer conocimientos para recuperarlos. Y es la resistencia, nuestros conocimientos, nuestros valores, nuestros códigos de honor. Y en la tradición estamos en pueblos, colonias, barrios, ciudades, llevando ese mensaje a través de los sagrados ceremoniales, porque una de las armas poderosas es el sagrado Huehuet, sagrado Popuscome, el sagrado Tecocoli, que hace que recuperemos la memoria ancestral y las personas digan, qué bonito, no entiendo, pero me gusta, me llama. Y llegan muchos a recuperar su espiritualidad, dejando su materialidad, cumpliendo con esas misiones de la enseñanza más sagrada y más grande que nos dejaron los abuelos, que fue su herencia espiritual, ¿no? Además de la cultural. Nos dejaron una dualidad, lo cultural y lo espiritual. En los grupos de tradición ancestral estamos con las puertas abiertas siempre para dar a conocer y vivirlo día a día, esta espiritualidad que necesita el mundo muy materializado. Pero proviene de esos acontecimientos que nos han explicado ellos, que nos hemos reafirmado en los Amostlis, porque todo esto está registrado en la historia, en los libros, en los códices, e invitamos a que conozcan su historia, que lean el libro de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, y ahí se habla de esta defensa, pero no desde el punto de vista de extranjero, sino propio, como si vivió desde adentro, y es indignante y vergonzoso. Y ahora que le querían hacer una misa al traidor Hernán Cortés, imagínense. Entonces, y nuestro pueblo, pues hicimos lo que teníamos que hacer, levantar la mano y decir, seguimos los mexicas aquí resistiendo en contra de los embates que tenemos. Ese embate que todavía nos ha desterrado es la corrupción, la mentira que tenemos en todas partes, no nada más en el gobierno, en los partidos, sino hasta nuestra misma familia. Pues es una energía negativa, es una energía en el mundo, que eso no se tenía en las épocas de la honorabilidad de nuestras defensas. Y eso es otra defensa que estamos realizando, de ser lo más honorables posible. Un gobernante debe de llegar a servir a su pueblo desde que nace hasta que se va, como lo hacían nuestros abuelos, pero tiene una visión sagrada, espiritual. Y todo aquel que esté llevando la palabra de los abuelos debe de ser humilde y sencillo. El gobernante, el no gobernante, tenemos que ser como los abuelos sabios.
Y esa es la gran resistencia que hay. Y aquí se les invitan en encías aztecas a formar parte de esa resistencia, que cada quien lo hace, mi hijita Maricela Ugalde, mi hijita Diana, toda esa defensa que la conjugamos para que podamos seguir triunfando, y esa batalla sigue, la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan. Repito, no fue caída, porque así lo dice la historia oficial. La caída de Tenochtitlan fue la defensa heroica que no ha terminado, y no terminará hasta que vuelvan a brillar nuestros lugares sagrados, sean de los mexicanos, y no tengamos que estar pidiendo permiso al INAH para hacer una ceremonia y nos diga, nada más puedes entrar con un tamborcito, con una veladora ecológica y ya, y con un caracol. Entonces, ignoran ellos que deben de promover nuestra sabiduría, pero la ignoran totalmente y nos tratan como delincuentes, no nos dejan entrar porque vamos atondados a nuestros lugares sagrados. Pero bueno, ya estamos en vías de ir haciendo valer lo nuestro con respeto en los lugares donde vamos, que nuestra base es los pueblos, colonias, barrios, donde trabaja la tradición. La tradición no trabaja en auditorios, ni dando conferencias, ni pidiendo aplausos, sino conquistando corazones con nuestro pueblo de México. Bueno, hay más que hablar, pero los tiempos ya nos llegaron y agradezco mucho una vez esta oportunidad de expresar, pues de hablar de verdades, no de fanatismos, de lo que dice la verdad histórica que ahí está en los amostlis, en los cronistas y en la tradición oral. Tlazocamati, muchas gracias. Gracias a usted, jefe. Realmente cada programa con usted es una cátedra de nuestra historia, es lo que dejaron nuestros tatas para que germinara, y en este tiempo ya está brotando, ya está a punto de abrir esa semilla que va a alimentar a las próximas generaciones con verdad, con justicia, con humildad, con honor. Y pues esa defensa heroica no terminó ni ha terminado. Estamos en defensa heroica por nuestra cultura, por nuestro país y algo muy importante, por nuestra amada madre Tonantzin-Tlali, Coatlicue, Tlaltecutli, que es nuestra casa, nuestro sustento, es la que nos lleva de viaje por el universo, la que nos da vida. Así es que en estos momentos de tribulación, en este actual momento en el que se están peleando por territorios, se olvidan lo que la palabra de nuestros abuelos siempre fue clara: nuestra madre y nuestro padre, sin distinción cual ninguna de esta humanidad. Pues amigos, escuchen no una vez, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque este tejido maravilloso que nos dejaron los abuelos en el tiempo, lo tenemos que desentrañar, lo tenemos que entender para saber la grandeza de esta cultura, la grandeza de este lugar sagrado llamado México Tenochtitlan. Y pues nos despedimos con las palabras de siempre: que nuestro sol sea brillante. Gracias, gracias, jefe. Gracias a ti y a ustedes, hijos. Muchas gracias.